Saludos cordiales y bendición para todos los hijos espirituales, amigos y devotos de San Pío de Pietrelcina. Y también muchas gracias y bendición para los que tenéis la amabilidad de reproducir este vídeo. ¿Han oído alguna vez la expresión "le sienta como a un santo dos pistolas"? ¿Verdad que sí? Se utiliza esta expresión para referirse a que a alguien no le pega, no le cuadra algo. Sin embargo, a mí me ha resultado casi literal esta expresión cuando he visto fotografías del Padre Pío vestido de militar. Ciertamente cuando era joven, pero no crean ustedes que estas fotos fueron tomadas antes de que él se hiciera religioso o incluso antes de que se ordenara sacerdote. No, el Padre Pío, ya con 26 años y siendo sacerdote desde los 22, asistió al comienzo de la Gran Guerra, de la llamada posteriormente Primera Guerra Mundial. Y el Padre Pío, con 26 años, poco más, fue movilizado en un cuerpo sanitario del ejército italiano. Y pasó toda la guerra hasta el año 18, siendo enviado de su casa o de su convento al cuartel o al hospital y viceversa. Por su misma condición de enfermo, a veces le daban de baja, lo enviaban a reponerse a su casa y otras veces lo volvían a llamar inmediatamente o pedían que esa recuperación la hiciera en un establecimiento militar. El Padre Pío vivió la guerra, vivió también la Segunda Guerra Mundial, eso sí, ya como sacerdote con más de 50 años en su convento de San Giovanni Rotondo. Pero asistió y vivió en un país que entró en guerra en ambas conflagraciones internacionales. Por eso podemos preguntarnos, ¿y cómo vivió el Padre Pío la guerra? Recuerden que él había dicho de sí mismo que era un fraile que rezaba. Pues supuesto, su primera actuación frente a la guerra fue rezar. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? El Padre Pío tenía siempre el deseo de encontrar la dimensión sobrenatural de todos los acontecimientos que vivía. Él sabía levantar su mirada al cielo y captar los mensajes que de allí le venían para entender la situación. Para el Padre Pío, la guerra es uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. Recuerden, el primero, la peste, es decir, la enfermedad, no cualquier enfermedad, la enfermedad que se vuelve epidemia y epidemia mortal. En segundo lugar, la misma guerra. En tercer lugar, el hambre, en cuanto carestía que sucede naturalmente a las 2 anteriores. Finalmente, el cuarto jinete es común para los 3 anteriores, es la muerte. Por tanto, estos males que afligen a la humanidad son consecuencia del pecado de los hombres y algo previsto por Dios. ¿Consecuencia del pecado? Siempre consecuencia del pecado. Y la guerra en concreto del primer pecado del hermano contra el hermano. Es el pecado de Caín el modelo de todas las guerras. Porque detrás de cada guerra se encuentra la codicia de los hombres, o la soberbia, o la ambición, el odio, en definitiva la incapacidad de entenderse, de comprenderse y de amarse. Si esta es la realidad de la guerra, ¿de qué manera el Padre Pío oraba? En primer lugar, él oraba, como es natural, para el final de la guerra. Intercedía por todos los pueblos, porque el Padre Pío era un auténtico ciudadano del cielo. Él no era solamente parte de uno de los países beligerantes. Él era un ciudadano del cielo. Su patria era el cielo. Y por tanto pedía por todos, porque cada minuto
de la guerra, amenazaba la vida de miles de personas y por tanto amenazaba la salvación eterna igualmente de muchísimos. El Padre Pío intercedía por los suyos, por los cercanos. Es conocido que en la Segunda Guerra Mundial San Giovanni Rotondo y sus alrededores fueron ahorrados, fueron salvados de tantas incursiones enemigas. Hasta de una forma milagrosa fueron desviados los aviones cargados de bombas para destruir aquella pequeña comunidad. Pero el Padre Pío, además, también suplicaba por todas las tragedias personales e individuales. Acogía a las esposas, a las madres de soldados que estaban heridos, eran prisioneros, desaparecidos o habían muerto. A todas las despedía con esperanza, con amor. Por todas intercedía. El sufrimiento de todos y de todas lo cargaba sobre él, implorando al Señor el fin de la guerra. Y él tenía su particular arma de la que hemos hablado en otro vídeo. Él tomaba su arma especial, más potente que los carros de guerra, más potente que las granadas y que los cañones, más potente que los aviones de guerra o que los submarinos. Tomaba el rosario y iba deshaciendo las amenazas y los planes malvados de los hombres para traer sobre el mundo de nuevo el don de la paz. Esta es la lección, este es el mensaje que nos transmite hoy el Padre Pío. En primer lugar, la paz para nuestros corazones. En segundo lugar, la oración por todo y por todos, una oración que tiene que brotar de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor.